En aquel tiempo, Joan vio que Jesús venía y dijo: «Miráis el Cordero de Dios, que toma encima suyo el pecado del mundo. Es aquel de quien yo decía: después de mí viene un hombre que me ha pasado delante, porque, antes de que yo, él ya existía. Yo no sabía quién era, pero vine a bautizar con agua porque él se manifestara a Israel». Después Joan atestiguó: «He visto que el Espíritu bajaba del cielo como una paloma y se ponía encima de él. Yo no sabía quién era, pero quien me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el cual verás que el Espíritu baja y se pone es quien bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y doy testimonio que este es el Hijo de Dios». Este pasaje en el contexto del Evangelio de Joan, Joan no explica el bautizo de Jesús como los sinópticos, pero lo presenta a través del testigo de Joan Baptista, que ha visto el Espíritu bajar sobre él. El cuarto Evangelio hace hincapié en la epifanía interior y espiritual, y en la identidad profunda de Jesús. Antes del pasaje, Joan niega ser el Mesías, Elías o el profeta, pero afirma ser voz que clama en el desierto. Después del pasaje, empieza el llamamiento de los primeros discípulos a partir del testigo de Joan. Este pasaje me habla de la grandeza de Jesús, pero también de la humildad de Joan Baptista, que reconoce la luz, la señala, y se retira. Me impresiona cómo Joan veía el invisible, el Espíritu, la misión, la filiación divina. También a mí Dios me invita a ver y dar testigo. Este texto me invita a vivir como testigo, no como protagonista. A ver Jesús como realmente es y a confesarlo ante el mundo. Joan no busca lucirse, sino hacerse transparente. Me pregunto, ¿yo ayudo a los otros a ver Jesús, o tapo su luz con mi ego?